Hoy conmemoramos el 42 aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas. Es un día muy importante para todos los argentinos, pero principalmente para los que tenemos un veterano de guerra en nuestras familias. Quiero agradecerle al presidente Milei por haberme dado la oportunidad de ser la vicepresidente de todos los argentinos y además ser la orgullosa hija de un veterano de la Guerra de Malvinas. Convoco al conjunto de la sociedad y a la dirigencia política a que este 2 de abril inauguremos una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas que trasciende a este gobierno. Una era que rinda homenaje sincero a sus héroes, dándole a las Fuerzas Armadas el lugar, el reconocimiento y el apoyo que se merecen. Estamos esperando que quien es hoy presidente de la Nación le diga al pueblo que no se puede homenajear ni tener como ídola a Margaret Thatcher, que de manera traicionera mandó a matar a soldados argentinos. A las 10 de la mañana pasando Payata y a esa hora arrancamos a hacer cola y llegamos a la aduana a las 5:30 de la tarde. Los argentinos llegaron en masa a nuestro país. Aprovechamos el fin de semana largo porque allá tenemos jueves, viernes santo y después tenemos lunes y martes, allá en Argentina es feriado. Adidas originales que allá incomprables totalmente. ¿Cuántos te salieron? 42.000. Este busto, por ejemplo, está en 15.000 pesos y allá en Argentina lo podés conseguir 30, 40. Esto salió 23.000 pesos, algo así. ¿En Argentina? Y en Argentina no baja de los 45, 50, 70, depende. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. En un ratito vamos a hablar con Martín Lustó, que ya está en nuestros estudios. Hay dos temas en la agenda que tienen al gobierno con distintos cruces con la oposición. Uno tiene que ver con el brote de dengue y la falta de repelentes, sectores de la oposición que dicen que hubo mucha improvisación y que el gobierno no ha lanzado ni una campaña de vacunación ni de prevención. Bueno, es un tema que se ha instalado en la agenda política, además de ser un problema de salud pública. El otro tiene que ver con el problema grande que tiene político por delante, no solamente el gobierno, sino gran parte de la oposición, que es la restitución del impuesto a las ganancias. Es decir, hay un paquete fiscal que tiene que entrar en los próximos días en el Congreso. Hay una negociación contrarreloj entre gobernadores y el gobierno nacional y tiene, entre otras cosas, un punto muy delicado, que es la restitución del impuesto a las ganancias, que afecta a 1 millón y medio de trabajadores, fundamentalmente de clase media, que están sufriendo un tsunami de remarcaciones, no solamente los precios de los alimentos o de los productos de la canasta familiar, sino todo lo que viene de servicios para la clase media, en términos de distintos impuestos provinciales, de seguro, de patente, de prepaga, luz, gas, todo lo que ha ocurrido a partir de febrero, que es un golpe muy fuerte al bolsillo de la clase media. En medio de todo eso está la discusión del impuesto a las ganancias, que a su vez es fundamental para la sustentabilidad del ajuste fiscal y de la política económica. Y hay mucha presión del Fondo Monetario, se dice poco, pero el Fondo es el primero que está presionando a todos, al Gobierno Nacional y a los gobernadores, para restituir el impuesto a las ganancias. Pero antes de arrancar con esos temas, y también nos vamos a meter con el tema Chile, me parece que es interesante lo que pasó este fin de semana largo, donde hubo el regreso masivo de los argentinos a Chile. Así titulaba la televisión chilena.
de cómo se dio vuelta la ecuación. Y ahora no vienen los chilenos a comprar en los supermercados, en Pharmacity o papel higiénico en la Argentina, o a cargar nafta, sino que ahora van los argentinos con los dólares en la mano a comprar nuevamente a Chile. Pero vamos a arrancar con el 2 de abril, el día por los veteranos y caídos en Malvinas. Hoy hubo un acto en el cual participó el presidente Javier Milei junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Y hubo un discurso fuerte de Milei, además del reencuentro con la vicepresidenta y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Javier, a ver, todos titularon Milei acentuó el discurso de reconciliación con las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. En un momento difícil, digamos. Sí. Porque si algo no hay que reconciliar es la actitud vergonzosa que tuvo la cúpula militar en el 82, dirigida por Leopoldo Fortunato Galtieri, que no solamente fue un desastre desde el punto de vista de las vidas que se perdieron de los héroes de Malvinas, sino desde el punto de vista geoestratégico para la Argentina. Y lamentablemente eso no fue juzgado por los propios militares. Exactamente. Que tendrían que haber juzgado a ese general y a todos los comandantes que llevaron al muere a los soldados heroicos, soldados argentinos, que fueron los que pusieron el cuerpo, y tendrían que haber sufrido el máximo de los castigos por los propios militares. A lo máximo que llegaron los militares de juzgarse a sí mismos fue el famoso informe Rattenbach, que fue lapidario con la actuación, con las decisiones militares, ya no políticas. Eso puede ir por otro andarivel, pero las decisiones militares estratégicas que se tomaron para el desembarco en Malvinas el 2 de abril. Curiosa la fecha en donde el presidente argentino elige reivindicar a los militares en toda su historia. Lo trajo a Julio Argentino Roca, también acá, la generación del 80, como es lógico, para explicar de una manera curiosa también que los que más daño le hicieron al reclamo argentino por las Malvinas fue la dirigencia política, obviando que el mayor retroceso en la política de acercamiento de la Argentina para que las Malvinas vuelvan a ser argentinas de verdad fue justamente el desembarco del 2 de abril. Eso eliminó cualquier posibilidad de acercamiento con el Reino Unido desde entonces, además de llevarnos a una guerra sangrienta. Escuchemos algunas de las cosas que dijo hoy Javier Milei en esta conmemoración que es para los héroes de Malvinas, no para las Fuerzas Armadas. Fíjate. Convoco al... Hay que atar esto claramente a lo que contábamos la semana pasada de la firma para adquirir 24 aviones caza F-16 en un momento donde no hay plata para otras prioridades. Es cierto, un crédito blando, todo lo que quieran, 6 años, pero esto va acorde con eso. Darle a las Fuerzas Armadas un lugar que hasta ahora la política no le ha dado, según el presidente Milei. Insisto, quienes más han hecho para que las Fuerzas Armadas no tengan el lugar que supuestamente deberían tener, un lugar que se ganaron a partir del 6 de septiembre de 1930, cuando empezaron con la joda de los golpes militares y terminaron con la peor dictadura de la historia, fueron las propias Fuerzas Armadas. Con lo cual es curioso esta reivindicación en este momento y que no solamente se detuvo sobre la historia, sino que la reafirma hacia adelante, invitándolos a las cúpulas de las tres fuerzas al Pacto de Mayo. No sabemos bien a cuento de qué, escuchá. Pacto de junio, todos los pactos que quieran, sumemos reivindiquemos a los héroes de Malvinas. Que tampoco las Fuerzas Armadas los reivindicaron después de la derrota en Malvinas, también hay que decirlo. Y tampoco la política, también hay que decirlo. Ahora, los jefes de las fuerzas, en un momento además donde el gobierno quiere impulsar que vuelvan las Fuerzas Armadas a intervenir en la seguridad interior a partir del narcoterrorismo, curioso toda esta reivindicación. Un punto respecto a esto, no hay duda de que la Argentina ya tiene Fuerzas Armadas completamente democráticas y subordinadas al poder político, como en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y no hay duda también que Estados Unidos se baja esa línea de manera tajante. El último ejemplo de esto fue el triunfo de Lula en Brasil, donde Estados Unidos zanjó rápidamente y le dijo a los militares: señores, ustedes saben qué deben hacer en este caso. Bolsonaro está hoy siendo juzgado por asalto a la democracia. Lula es el presidente con el aval de los Estados Unidos.
Ahora, me parece que la oportunidad de Javier Milei con este discurso de en la Argentina no lo reconocieron por Malvinas porque había políticos corruptos y que no le invocaron nunca con el rumbo del país, entonces nosotros vamos a jerarquizar eso y eso va a significar otro reconocimiento. Es un buen punto desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de la campaña electoral. Incluir ahí a la cúpula de las Fuerzas Armadas que llevó a una de las peores tragedias de la Argentina, no solamente me parece un error, sino una falta de respeto a los militares argentinos. Una falta de respeto a Roca, una falta de respeto a San Martín. Digamos, esas Fuerzas Armadas, la cúpula de la dictadura militar, no solamente eran corruptos, no solamente violadores, torturadores, asesinos, sino también eran cobardes, como lo demostró la participación de la alta cúpula en la Guerra de Malvinas. La vieron todo en control remoto. Entonces, me parece ahí que tal vez el presidente, influido por alguien en el entorno presidencial, está mezclando todo, ¿no? Y me parece ahí un error. Hubo sí un encuentro entre Villarroel y Milei, donde parecen en muy buena sintonía. Sí, sobreactúan estos reencuentros, ¿no? Si ellos insisten, aunque no están peleados, ¿para qué estos abrazos que duran largos segundos, son emocionados? Ya pasó el 1 de marzo en la inauguración de las sesiones ordinarias, ya pasó después del rechazo del Senado al DNU 70, hoy volvió a pasar. Bueno, poco creíble. Otro de los temas del día, y nos metemos ya con la discusión política, que ha generado el brote de dengue, ¿no? Y esto ha generado cruces e incluso respuestas del ministro o secretario de Salud de Javier Milei. Sí, del ministro a través de un comunicado. El doctor Russo, sí, el doctor Mario Russo, que hoy ha salido con un comunicado respecto a por qué no se avanza con la vacunación o una campaña masiva de prevención. Sí, existe el Ministerio de Salud, hay un ministro de Salud, aunque no lo crean, apareció ya pasada de alguna manera el récord de dengue y apareció hoy este comunicado en donde básicamente plantean que la culpa del brote de dengue es del gobierno anterior, plantean que el tema de la vacuna es un lobby de los laboratorios que tienen la vacuna o de operaciones de prensa y plantea contradictoriamente que la vacuna no sirve, que no está testeada. No hablan nada de alguna manera de lo que hace el Estado Nacional en materia de salud pública en un comunicado que llega tarde para lo que está pasando. Bueno, claramente nombres, ¿no? Con nombre y apellido. Sos funcionario público. ¿Quiénes son los laboratorios que están detrás de los medios financiándolos? Si esta es la denuncia que tiene el gobierno nacional, me parece muy importante. Así como sale Milei a decir, miren, Clarín me pega porque está Starlink y Elon Musk, que yo le estoy abriendo estos negocios, y está detrás Clarín, que diga el ministro de Salud o el presidente Milei quiénes son los laboratorios, porque este es un caso muy grave. Con la salud pública no se juega. Entonces, si supuestamente hay laboratorios que están impulsando una vacuna y el gobierno considera que esto es malo para la salud pública, bueno, hay que decir quiénes son los laboratorios y quiénes son los laboratorios que están financiando los medios. Si no, uno tiene la impresión de que es, patear la pelota para adelante. No tienen absolutamente nada, ni vacunación, ni campaña de prevención, y usan siempre la excusa que han usado otros gobiernos. La usó el gobierno de Alberto Fernández con el macrismo, la usó el macrismo con Cristina, y es una forma de repartir las culpas. Hubo un cruce también entre Martín Lustó y el gobierno nacional por el tema de los repelentes. Exactamente. El senador, acá presente, al que ya le vamos a preguntar esto, hizo un largo tuit. Lo tenemos acá directamente. Podemos, ¿no? ¿Por qué vos saliste muy duro con el tema de la falta de repelentes? ¿Y cuál fue ahí tu argumento? A ver, primero son varias cosas. Miremos el comunicado del ministro de Salud. Fíjate la ausencia de política sanitaria, en particular con respecto a esta epidemia de dengue, que vos te preguntabas si es ministro, si es secretario. Yo te pregunto cómo es la cara del ministro. No se la conoce. La voz no se la conoce. Sacan un comunicado. ¿El comunicado tiene alguna línea con respecto a informar a la población acerca de qué hacer? Cero. Cero. Lo único que tiene es echar culpas. Entonces ya había habido faltante de repelente en enero. ¿Sí? Ya había habido faltante de repelente en enero. ¿Por qué? Porque hubo
una exacerbación de la demanda producto de la situación de dengue, que ya se veía en el norte, que se había transformado en permanente y no en estacional. Y ya veíamos viendo Paraguay y Brasil. Entonces, frente a eso, al primer faltante de repelentes, ¿qué hizo el gobierno? Ahora que siguen faltando repelentes a una escala mucho más grande, ¿cuál es el plan de contingencia del gobierno? ¿Cuál es la respuesta? Ninguna. Y uno de los argumentos que digo yo, además de que en este caso hay una externalidad, ¿por qué? Porque cuanto más gente tiene dengue, más fácil es contagiarse, porque el mosquito pica a alguien que está contagiado e infecta a otra persona. Imagínense los chicos en la escuela, donde no hay ninguna política pública, es decir, llegan y los rocío con algún repelente. Entonces, primero, hay una externalidad, vos que sos economista, sí, igual que hay con la vacuna. Sí hay una externalidad, hay una falla de mercado. Pero además hay otro problema, que es, en estas cosas, a Milei le encanta hablar de Hayek, y dice que, vos y yo estudiamos economía, que es cierto, es algo cierto, que el mercado administra rápido la información que está individualizada, la condensa, la agrega y tiene respuesta automática sin que nadie intervenga. Eso es cierto muchas veces, pero hay otros momentos en que no. Cuando hay epidemias, el que galvaniza, el que acumula la información y la tiene que diseminar es el Estado Nacional. No es que cada uno se va a informar cómo es la situación de dengue hablando con el de al lado. El que tiene antes la información. Es como, bueno, que cada uno se defienda de los mosquitos como puede. Entonces el Estado, por eso hay campañas, por eso vos me escuchaste 1000 veces criticar cuando se hace publicidad oficial sin sentido en los medios de comunicación, pero la publicidad oficial que hace campaña por algo es sumamente importante. Y este es un gobierno que no cree en nada de eso. El gobierno salió a decir que el tema de los repelentes lo habían puesto en una posición arancelaria similar a los alimentos, dándole a 30 días los dólares para poder acelerar las importaciones. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, y vuelvo a la diferencia entre el Estado y el mercado. Porque yo veo un presidente que es extremista. Quiere a Hayek, pero no a Keynes. Los dos tienen cosas buenas y cosas malas. El Estado tiene cosas buenas y el mercado tiene cosas buenas y los dos tienen cosas malas cuando funcionan mal. ¿Cuál es el problema? Vamos a ese caso, vamos a liberar las importaciones. ¿No es tarde? Nos tendrían que decir, es tarde. ¿Cuándo viene el frío? ¿Sigue la ola de mosquitos o no va a seguir la ola de este mosquito, de la Gepti? Eso lo tiene que decidir el gobierno. Si abre la importación, pero acceder a productos importados tarda un mes y en un mes ya no hay mosquito, nadie lo va a hacer. Si por el contrario el gobierno informa de que por características, de que hay un clima más cálido, de que se extiende el calor, de que el brote en el norte continúa, que puede haber un resurgimiento, si te dice, mira, sí, vamos a necesitar, es distinto. Y ahí es donde no hay política pública y no hay política sanitaria en esta materia. Insisto, el comunicado de hoy no le da nada de información. Pregunta. La gente que nos está viendo, ¿sabe si puede salir al parque o no? Alguien que tiene, no sé, un problema cardíaco y tiene que ejercitarse, ¿puede salir a caminar por alguno de los parques que tiene la Ciudad de Buenos Aires? ¿Sí o no? Ahora, ¿eso es responsabilidad del gobierno nacional o del jefe de gobierno de la ciudad? El tema de la fumigación y demás. No, pero es que no es un tema. Ahí está. ¿Hay que fumigar? No lo sé. Eso es lo que pasa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenés que hacer en tu casa? ¿Lo sabés? No, eso lo tiene que decir, yo soy economista, ¿cómo voy a saber eso? Pero por eso, sí. Eso es lo que tiene que estar haciendo el gobierno. Nos tiene que decir... Informar con los expertos. Informar. Cuando encuentra foco. Lo que hacen los gobiernos locales, municipios o provincias, es abocarse a cuando encuentra un brote en un lugar, tratar de resolver la situación en los alrededores de ese lugar. ¿Sí? Entonces va casa por casa, eso se hace en Brasil, se hace en algunos lugares del interior de la Argentina, vas casa por casa para ver dónde hubo un brote y cuál es la situación de los cacharros, de si hay agua o no hay agua. Pero la gente, por ejemplo, piensa que hay que fumigar. El gobierno te dice si la fumigación sirve o no sirve. Si la fumigación que se hace en los parques sirve o no sirve. Si el mosquito que está en el parque es el mismo que tenés en tu casa, el que te transmite. No dicen nada. Entonces no tenemos información pública frente a un brote que es, yo qué sé, en materia... ¿Vos te acordás cuando le pegaron a Ocaña en el 2009 por esto? ¿Cuántos muertos hubo en el 2009? Yo creo que menos de 10. Sí. Esperamos un segundito. Ahora quiero volver con el tema repelente. Yo sería mucho más libertario de lo que ha sido este gobierno. Es decir, yo no solamente facilitaría que tengan 30 días los dólares de importación, sino que pondría en cero todos los impuestos. El impuesto país, empezando, que es un impuesto del 17,5% sobre toda la... Deberíamos estar incentivando que en las escuelas se reparta repelente gratis. Y también pondría libre importación absoluta de todos los argentinos que viajan personalmente y se quieren traer valija de off de Chile, de Uruguay, donde sea. Pero mientras... liberaría totalmente las importaciones en serio. Sí, pero eso no va a resolver el problema si es tarde. Por eso, la información de que esto estaba pasando la tenía el gobierno en enero. De la situación epidemiológica de las provincias del norte la tenía el gobierno desde octubre del año pasado. Entonces, la pregunta es,
¿Qué hizo con esa información? ¿Hizo una campaña? Porque si ahora abrir la importación, pero insisto, no sabemos el clima, sí, ¿va a terminar con el problema o no va a terminar con el problema? Mientras tanto, ¿cuánto cuesta el repelente? No lo sabemos. ¿Cuánto cuesta? Bien, depende. En los lugares donde venden digital, cualquier cosa te piden. Sí, te piden No hay precio. 15.000 por 60 gramos de crema. ¿Sí? Entonces, la gente que trabaja al aire libre, ¿cómo hace? La gente que tiene que salir por algún motivo, este fin de semana, ¿qué hace la gente? ¿Que se queda en la casa? Sí, sí, está bien el punto No que hay decís. nada, Y no hay es más, nada. y no es un producto que la persona puede decir, bueno, no lo compro, espero a que se normalice el abastecimiento porque afecta la salud. Maxi, te doy más datos. El otro día me escribió el rector de la Universidad de San Luis, Nacional de San Luis. Me dice, nosotros hacíamos repelente y se lo dábamos a la provincia, pero ahora no tenemos plata. Esperamos un segundito. Está nuestro móvil en una farmacia. Gabriel Prosperi está en el lugar. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Max? Exactamente. Escuchaba atentamente la entrevista, la charla que tenían con el senador Lustó. Y no solamente que hay que hablar de precios, de lo que se puede llegar a cobrar, sino de si hay. Acá, por ejemplo, no hay. O por lo menos no tienen las marcas tradicionales. Estamos en una farmacia en pleno barrio de Belgrano. Fíjense, este es el estante en donde habitualmente Luján y sus empleados colocaban el repelente. Ahora ponen el insecticida, simplemente para llenar el estante. Porque ¿cuánto hace Luján que no tienen repelente? O por lo menos que no lo tienen aquí para que el público lo pueda elegir. En realidad venimos de días donde hay falta generalizada, nos cuesta mucho conseguir. Hablo días de previos al jueves, o sea, te estoy hablando de la última semana, fue muy difícil conseguir stock. Y hemos tenido ingresos hasta 5 veces en un día con distintas marcas, distintos tipos de producto, y así como entra, en horas se van. Y desde el mismo jueves, que ya dejaron de entregar la mayoría de los proveedores por el fin de semana largo, ya no tuvimos más. ¿Todas las marcas iguales reaccionan? Sí, estamos con... O sea, la marca que traes, la vendés. La A cualquier precio. Nosotros... O por lo menos no algo sideral, pero cualquier margen la gente lo compra. Lo que viene pasando es que el precio aumenta porque nos lo venden a nosotros más caro de una compra a la otra. O sea, volvés a pedir y el precio te aumentó un 150%. Entonces, eso es inevitable reflejarlo o impactarlo en la gente. Pero lo que viene pasando es que no hay ninguna marca, o sea, ninguna marca te entrega y lo que tenés, la gente le da lo mismo, no es que se ponen a pedirte un producto en particular. Gabriel, ¿cuánto sale? ¿Cuánto cuesta del pomito más chico, el de 60 gramos? Y no tuvimos de 60, desde hace bastante veníamos con los de 147 o 180. Sí, medianos, digamos. Estaban saliendo 8.500 más o menos. 8.500. Le vamos a colocar Gabriel, el retorno a Luján también, porque aquí hacen... Gabriel, sí, simplemente decime, Maxi, una pregunta, te digo, porque estamos acá con el piso, también con muchas cosas. ¿Cuánto cuesta la vacuna ahí que dan la vacuna contra el dengue? Ahí te contesta Luján. La vacuna está 70.800. 70.800 Son pesos. 2 dosis a los 0 y a los 90 días. Sí. ¿Y lo cubren contra receta? ¿Lo cubren obras sociales, Sí, prepagas, una parte o no? Algunas prepagas y obras sociales cubren el 40%, pero no todas. Hoy vale 70.000 pesos la vacuna. Sí. ¿Y hay demanda de vacunación? ¿La gente se está vacunando? Sí, altísima. La verdad que la vacuna tiene mucha demanda. Se han generado muchas consultas, más que nada relacionadas con las dudas generalizadas que se vienen por ahí plantando socialmente, que si me vacuno, que si no, que si ahora es el momento, ahora no. La verdad que nuestro consejo y el de cualquier farmacéutico o médico infectólogo va a ser vacúnense. Vacúnense ahora, porque después de la segunda dosis, que es en 3 meses, van a tener cobertura por 5 años y no tenemos que estar pensando en temporadas, en si hay mosquito, ahora apareció, ahora desapareció. Ya estás cubierto, son las 4 cepas y es la mejor manera de estar tranquilo. Evitemos la primera infección, aunque haya algunos que dicen, no, después de la primera, ponételo si pasás la primera infección. Bueno, no es el consejo para nosotros ideal, hay que vacunarse en la medida de lo posible y la gente se acerca a vacunarse. Bien, gracias, Gabriel. Muy amable.
Claro, uno tiene la impresión de que debiera haber una bajada de línea muy clara desde el Ministerio de Salud. Si no es, sálvese quien pueda, ¿no? El que tiene el médico de cabecera le dirá si se vacuna o no, y el que tiene, obviamente, el poder adquisitivo podrá vacunarse y los que no tienen el poder adquisitivo quedarán afuera, ¿no? Yo te puedo decir lo que dicen los infectólogos, porque como yo tengo casos de dengue cerca, ¿sí? He consultado mucho. ¿Qué dicen los infectólogos? Primero vos sabés que el problema es que te vuelva a picar con un mosquito con la misma cepa con la que te infectaste. Ahora, apenas te contagiaste de dengue, tenés inmunidad por unos meses, ¿sí? Por unos meses, por 3 meses. Entonces, si te das la primera dosis, después de eso, refuerza la inmunidad y la extiende para protegerte. Ahora, eso pasaría a ser, no sé, en pleno invierno, pero el gobierno no da información. Insisto, la gente sale a vacunarse. ¿Les sirve? Los infectólogos te dicen, mira, si no tuviste dengue y te das la vacuna ahora, probablemente no te sirva para nada y gastás 70.000 pesos. Y por ahí escasean las vacunas para otros que lo necesitan. Insisto, no hay política pública porque el presidente no cree en la política pública de salud. Los temas de salud pública los coordinan los estados en todas partes del mundo. En las economías más liberales, pregúntenle a Trump, por ejemplo, en medio de la pandemia. Las cosas que hizo, expropió empresas para intervenir en el mercado de los insumos, de los suministros estratégicos, lo que fuera. Digamos, un problema de salud pública no lo coordina el mercado. Tampoco está diciendo el gobierno qué no hacer. Claro. Porque la gente empieza a inventar remedios caseros. Entonces, otra vez, no hay ningún lineamiento de ningún tipo frente al brote de dengue más grave que ha tenido la Argentina en su historia. Bien, el otro tema que está dando vuelta, que querías agregar algo, Javier, con este tema, el tema de los repelentes, el gobierno dijo, bueno, está en la disponibilidad de las divisas. Me parece que debiera ser el gobierno un poquito más agresivo ahí. Hay un único productor, o un gran productor en temas repelentes. Sí, una multinacional que en off, valga el juego, en off the record, dice... Nosotros tuvimos que optar por las restricciones de importación. ¿Qué importábamos? El famoso producto que le ponen a los repelentes, y tuvimos que elegir y elegimos importar esa cantidad de acuerdo a lo que preveíamos que se podía usar en el verano. Por eso está todo agotado. También por un problema macroeconómico. Es decir, había un insumo importado que no tenían la disponibilidad de las divisas. No tenían la disponibilidad. Ellos tenían que elegir, bueno, ¿importamos eso o tenías que elegir qué importabas? Bueno, otra dificultad. Y después hay otro rubro que no solamente afecta a esto, sino un montón de sectores de la Argentina, vos lo conocés bien, a mí me tocó hace mucho tiempo coordinar un trabajo, que son los que son insumos industriales de uso difundido que tienen empresas con poder monopólico. Una son los envases, el acero plano. Entonces ahí tenés un precio por encima de lo que vale en cualquier otro lugar, por encima muchas veces del import parity, de lo que cuesta traer el mismo producto de afuera, y entonces los productos terminados que utilizan ese insumo son más caros en Argentina que en otro lugar. Eso también lo hace el Estado. Por eso hay una ley de defensa de la competencia, esa ley de mi autoría, por eso la lucha antimonopolio viene de principios del siglo XX en Estados Unidos. El presidente cree que los monopolios son buenos. No, pero además hay un tema de, como decías, de externalidades negativas que las propias empresas le reclaman al Estado, en este caso, intervención. Porque obviamente si se expande una epidemia, en este caso de dengue, y aumenta el ausentismo, por ejemplo, de trabajadores en la construcción que trabajan al aire libre, bueno, ahí tenés un problema. Y eso, bueno, uno puede decir, bueno, lo tiene que resolver el empresario que contrató a los trabajadores y demás. Pero bueno, si no tienen repelente, si no sabés si tenés que vacunar o no tenés que vacunar, si no, van todos los costos para todas las empresas. La fuerza de seguridad. Y es mucho más eficiente que eso lo coordine una autoridad pública. La fuerza de seguridad que están en la calle. No hay manera de cuidarlos para que nos cuiden, supuestamente. Bueno, el otro tema que me parece importante en la agenda tiene que ver con el paquete que se viene en el Congreso, que tiene parte de la ley Ómnibus remozada y el paquete fiscal, que creo que es lo que le interesa hoy al gobierno y también al Fondo Monetario, entre ellos la restitución del impuesto a las ganancias. Sí, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Oscar Sago, dijo hoy que esperaban
meter la nueva ley bases, la nueva ley ómnibus antes del viernes. Ya hay borradores, los tienen los gobernadores, los presidentes de bloque. La idea es que haya despacho de comisión antes de que termine abril. Mucho optimismo de Sago, porque primero no está confirmado los borradores. Los gobernadores han dicho que tienen borradores que no saben si son reales, teniendo en cuenta la experiencia anterior con el proyecto anterior. Pero el problema es que acá el gobierno quiere avanzar este mes en el despacho de comisión y de alguna manera todavía no se puso de acuerdo con los gobernadores y con los bloques dialoguistas respecto al contenido central de esta nueva ley bases para que no le pase lo de la otra oportunidad que finalmente naufragó. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Qué va a hacer el radicalismo con el tema del paquete fiscal e impuesto a las ganancias? Bueno, primero, como decía recién Javier, hay que ver cuál es el paquete. Porque uno de los borradores que circulaba, por ejemplo, tenía el ajuste de la fórmula previsional y después salió por DNU. Entonces no se sabe bien qué es lo que va a contener. De lo que hay dando vueltas, hay equipos trabajando. Y es, como decíamos antes, como con la otra ley, es una ley muy amplia que tiene escondidas como... Hay una expresión en inglés que es píldoras con veneno. Es decir, uno lee, parece que está bien, y cuando hurgás, hay un interés detrás. Hay otras cosas que están bien. A mí, por ejemplo, me parece bien lograr un consenso y meter reforma laboral adentro de una ley, que es lo que está trabado, y me parece bien. Y ojalá se trabaje de esa manera. Con lo previsional que vemos en el DNU, que otra vez, después de un ajuste fenomenal a los jubilados, la pretensión es dejarles cero recuperación de su poder adquisitivo. Es decir, usar el IPC a partir de ahora, pero que te comes gran parte de la caída que vienen teniendo, no desde ahora, desde que asumió Milei, sino desde el 2018. Es una caída de 50 puntos. Entonces, me parece que esas cosas requieren una discusión más pormenorizada. Ahora, con el impuesto a las ganancias, el presidente votó hace, ¿cuánto? 5 meses, que había que subir el mínimo no imponible y eximir un montón de trabajadores, 1 millón de trabajadores. No me acuerdo cuánto era, del impuesto a las ganancias. Ahora lo va a retrotraer mientras te sube el gas, mientras te sube la luz, mientras te sube el transporte, mientras te sube la nafta, mientras te sube la prepaga, mientras te suben los colegios, mientras te suben los alimentos, mientras te suben los medicamentos. No sé, me parece ¿Vos no estás de acuerdo y el radicalismo no acompañaría eso? ¿Ustedes estuvieran en contra de la baja del impuesto a las ganancias? Sí, porque ¿qué pasa con el impuesto a las ganancias? Pero no sería lógico que ahora estuvieran a favor de la restitución. Serían los únicos coherentes, porque tanto los gobernadores que votaron la baja ahora van a votar la suba. Pero mira, Milei votó la baja, ahora está impulsando la suba. Ahora, ustedes votaron en contra de la baja. ¿No sería lógico que ahora voten la suba, la restitución? Yo te voy a explicar por lo menos cómo lo veo yo. Sí. Primero, para que se entienda por qué es un problema cómo tenemos hoy el impuesto a las ganancias en Argentina. Suponete que el mínimo no imponible es 1 millón de pesos, ¿sí? Que la inflación es 100% y vos ganás 1 millón de pesos. Al año siguiente, para poder consumir lo mismo, tendrías que ganar 2 millones de pesos. Si ganás 1.500.000, vos tenés más o menos ganancias. Más o menos. No, menos. Menos, porque podés consumir menos. Pero si no ajustaste el mínimo no imponible, resulta que te voy a cobrar sobre los 500.000. Y encima hemos comprimido las alícuotas. Apenas empezás a pagar mucho. Todo eso se viene acumulando porque se ha usado la inflación para modificar la estructura tributaria. Es decir, usás la inflación para decir, altero todo el tiempo el impuesto a las ganancias. Y el kirchnerismo ha sido muchas veces el que en vísperas de una elección lo que hace es subir el mínimo no imponible por un decreto, por una ley, etc. Entonces, eso ha tergiversado todo el funcionamiento del impuesto a las ganancias. Vos tenés que darle cierta estabilidad. Yo estoy en contra de cómo lo hizo Massa y cómo lo votó Milei en ese momento. Estoy en contra. Tampoco creo que 6 meses después poder retrotraer todo y decir encima estamos viendo si es retroactivo. Entonces, yo quiero ver cuál es el proyecto. ¿El proyecto corrige estas cosas? ¿Extendemos un poco las escalas? ¿Lo hacemos más acompasado? ¿Cuál es el mínimo no imponible? ¿Cuál es el poder adquisitivo de ese mínimo no imponible comparado con el que era antes? Pero con lo que no estoy de acuerdo es que vos le decís a la gente, por un motivo electoral, y el presidente lo vota porque era candidato, vamos a subir el mínimo no imponible y eximir a un montón de gente de pagar ganancias, y apenas asume, retrotrae eso. Me parece que no le podés hacer eso a la gente con los impuestos.
Sobre todo hay un impacto grande, que, como vos decías en este momento, un sector de clase media, de ese rango de ingresos, que tiene todos los aumentos juntos. Las guardias adicionales de los médicos. Sí. Te lo dicen los policías en la el calle. medio aguinaldo en junio, varias cosas que el impacto sería muy, muy grande. Javier. Sí, ¿vos no creés que la amenaza de que sea retroactivo el ganancias es una maniobra para, en todo caso, muñequear eso y decir, bueno, está bien, no es retroactivo, pero lo ponemos igual a partir de ahora? ¿No te parece que es una prenda de negociación? No sé qué es lo que... Porque parece raro algo con efecto retroactivo que pase por un aspecto impositivo. No, es que en general... No, pero siempre es un impuesto anual. Okay. Entonces, técnicamente, pero la verdad que no podés hacer eso, que a la gente le vas a cobrar impuesto que no le cobraste, que por ahí ya la gastó. Me parece toda una gran improvisación, sobre todo, insisto, porque el presidente votó esto. Votó lo mismo que hizo Massa. ¿Qué van a hacer con la nominación del juez Lijo? Vamos a esperar que se cumpla el proceso para ver, para escuchar en las audiencias, para ver cuáles son las impugnaciones. Vamos a esperar en el caso de las dos nominaciones, cuál es el proceso que está previsto en el decreto, creo que es el 222, y en la ley, en la Constitución. ¿A vos no te llama la atención los antecedentes del Lijo? Está súper cuestionado, digo, cosa que no pasó con el otro juez de la Corte, con el otro nominado para la Corte, García Mansilla, pero Lijo sí, Comodoro Pi. Por eso vamos a ver, pero por eso vamos a ver en las muy fuerte la coalición cívica, muy fuerte Lilita Carrió, incluso. Hoy salió, hay un tuit ahí de Elisa Carrió. Hay un textual de Lilita Carrió. Digo, me llama la atención que el radicalismo, Lijo es amigo de todos, dijo Lilita Carrió. Por eso creo que cree que lo van a votar. De hecho, Emiliano Jacobiti, también en una entrevista del fin de semana, dijo, para mí va a salir lo del Lijo. No sé yo, porque soy diputado, que va a salir, que lo van a votar. Pero, perdón, voy por partes. Primero, Emiliano Jacobiti no es diputado, fue diputado, ahora es vicerrector de la UBA. Segundo lugar, lo que dijo es que cree que tiene consenso, en general. Pero él cree eso, pero él no está en la Cámara de Senadores. Entonces vamos a ver con el tiempo. Primero, yo quiero ver cuáles son las impugnaciones, quiero ver las distintas organizaciones que impugnan. Lilita Carrió, en el caso de Carrió, ella es abogada y ha hecho un montón de denuncias, ¿no? Y conoce más pormenorizadamente la actuación del Hijo. Yo quiero ver, como en todos los temas que llegan al Congreso, estudio cuando llegan. Yo no soy abogado, pero voy a estudiar en detalle todo lo que surja, todo. Después tomaré una decisión, como corresponde. Algunas impugnaciones ya se hicieron públicas. Sí. Eso, que imagino que lo viste, te merece un primer análisis. ¿Qué impugnaciones? A ver, Martín. Hubo muchas entidades de abogados que han planteado, de abogados, de jueces internacionales. Público de la ciudad. A ver. La Cámara de Comercio Argentina Norteamericana. Es otro, hay dos colegios. Entiendo. No, pero más allá de los abogados, las principales entidades empresariales que pocas veces salen a hablar de este tipo de cosas, hablaron de la corrupción, de la necesidad de tener un poder judicial transparente, independiente. Estamos hablando de la Cámara que aglutina las mayores multinacionales norteamericanas en Argentina, IDEA, que son las mayores empresas en el país. No sé. Yo estoy de acuerdo con esas consideraciones. Por eso quiero ver cuando vengan las audiencias, cuando vengan las impugnaciones, y habrá algunas otras entidades que hablarán a favor. Y sobre la base de eso vamos a decidir. Quiero ver cómo es el proceso. El estrecho vínculo del Hijo con sector del radicalismo no tiene nada que ver en esto. Yo no soy amigo del Hijo. Entonces lo que tengo que hacer es evaluarlo con objetividad. Ahí, perdón, en el Senado... Y puedo ver cosas, digo, otra vez, yo no soy un experto, veo algunas cosas que me gustan y otras que no. Te hago la última, porque tenemos que ir a la tanda y quiero tratar también el tema Chile. Siempre que los argentinos se van a comprar a Chile, o para el otro lado, bueno, algo está ocurriendo. Digamos, algo pasa, digamos, si te vas con los dólares a comprar a Chile. Y no es solamente la electrónica o los textiles, ¿no? Pero vos viste, es que es todo extremo. Hemos vivido, la Argentina es un país que tiene comportamientos bastante extremos, pero que hemos visto en estos 3 meses o 4 meses, una devaluación extrema, aumento de los medicamentos extremo. ¿Vos viste un país donde la nafta suba 170% en 3 meses? Y esto, el presidente está claro que devaluó de más, porque si el tipo de cambio que él eligió en diciembre era el correcto, entonces este es incorrecto, alguno de los dos está mal. Si no lo hizo para devaluar de más, para generar más inflación sobre la que ya veníamos y para licuar gasto público y poder adquisitivo y ahorros.
porque si no, no tiene explicación. Entonces, estamos viendo todas cosas extremas. Igual me meto un tema para lo de las Malvinas. El 24 sumado a lo de hoy. Yo quiero recordar, porque cuando Milei habla de la clase política, la resolución 2065 de las Naciones Unidas se sacó en la época de Ilia. Alfonsín fue el único dirigente que dijo, no, esto es una aventura que no va a terminar bien, a la guerra, a la guerra. Y que le pregunte al Tata Joffre si es verdad que estábamos tan lejos o si estaba tan errada la política para recuperar las Malvinas que era por la vía política, porque escribió todo un libro sobre eso. Ahora, volviendo al tema... Y perdón, y de paso le mando un saludo a mi suegro, que es héroe de Malvinas. A todos los héroes de Malvinas. Volviendo al tema económico, vos ves, el propio gobierno dice, estamos mal, pero vamos por el buen camino, ¿no? Vos ves que efectivamente el gobierno está priorizando la desinflación y que en algún momento la economía puede encontrar una recuperación económica que de alguna manera consolide una nueva etapa económica en el país? Mira, para consolidar una nueva etapa económica en el país me parece que necesitamos lo que la gente votó, que es una reforma del Estado verdadera, no ir licuando gastos y no saber cómo se resuelve eso de manera definitiva. Y no hay otra manera de hacer eso que con consenso. Por eso, bienvenidos si están hablando con los gobernadores, si se va a debatir el contenido de las leyes como corresponde, si vamos a poder incorporar reformas laborales por ley, no por un DNU que es objetado. Bienvenido todo eso porque no hay otra manera de hacerlo. Ahora, ¿se está haciendo eso? Yo creo que no. Que lo que estás haciendo es licuar el gasto que era malo, pero no lo eliminaste, y el gasto que era bueno lo licuaste cuando en realidad no necesitas, por ejemplo, en materia sanitaria. Entonces no veo que haya una reforma del Estado que le esté dando a los argentinos, que no se esté dando a los argentinos un Estado mejor. Voy al crecimiento. Ojalá me equivoque, ¿sí? Pero yo no veo las condiciones para que Argentina crezca o rebote en B, como se viene diciendo, en B corta, que caímos así abruptamente, una de las caídas más, no sé cómo llamarlas, más intensas de nuestra historia, y ahora deberíamos rebotar, ¿sí? Yo que veo... Y vos el campo va a impulsar bastante. El campo, ahora, a partir del segundo la pregunta es si eso llega, ¿sí? Porque el campo va a impulsar porque tuvo el año pasado una muy mala comparación. Pero la economía crece cuando se consume más. No veo a la gente pudiendo consumir más si la inflación le sigue ganando a los salarios. Cuando hay inversión, no veo si no hay acuerdo político y sobre todo con este tipo de cambio me parece muy difícil o con tanta volatilidad del tipo de cambio que venga inversión, ¿sí? Caída de demanda, país dólar caro en dólares. Es muy difícil que alguien decida invertir a largo plazo, salvo por aquellos rubros como petróleo, minería, etc. Pero otra vez, tampoco te llegan de manera directa. El gasto público, cuando es buen gasto público, también estimula en el corto plazo la actividad económica, porque te compra algo. Bueno, eso tampoco está. Son salarios, son jubilaciones. Vemos que el gobierno quiere planchar el nivel de poder adquisitivo de las jubilaciones de acá para adelante. No le está transfiriendo plata a las provincias, no está transfiriendo plata a las universidades. Entonces, no veo por qué eso va a generar un rebote, sinceramente. Y digo, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Martín Lustó, gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Por haber estado en el programa. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar del tema Chile. Tenemos el cruce por el tema de la seguridad entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional por la fuga de presos en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, atención, lo que decíamos, este fin de semana, la noticia, además de que hubo mucho movimiento en el fin de semana largo, había sido muy floja la temporada veraniega en la costa y en otros centros turísticos, pero este fin de semana largo, según CAME, hubo un aumento importante, ¿no?, de actividad en todo el país. Pero también llamó mucho la atención el boom de argentinos nuevamente comprando en Chile. Alrededor de 30.000 argentinos estuvieron el fin de semana largo yendo a Chile, aprovechando los precios que en dólares eran más convenientes en Chile que en la Argentina. Se dio vuelta. Antes, hasta hace 4 meses, hasta noviembre, venían los chilenos a la Argentina vía Mendoza, también llegaban acá a la Ciudad de Buenos Aires y compraban de todo. Y gastaban, les salía a Argentina muy barata en dólares. Argentina se ha encarecido casi 100% en dólares desde diciembre. Eso es lo que fue la inflación estos 4 meses. Y el dólar se mantuvo planchado y ha habido verdaderamente un movimiento muy importante en sentido inverso. Fíjense cómo lo registró la televisión chilena a esta sorpresa, ¿no? Creo que lo titularon La vuelta masiva de los argentinos a comprar en Chile. Mirá.
Bueno, y si hace unos meses éramos nosotros los que cruzábamos la cordillera para comprar a bajos precios, ahora son los argentinos quienes se trasladaron en masa aprovechando su feriado XL de Semana Santa a Chile. Otra vez volvió a ser conveniente para nuestros vecinos, principalmente para comprar ropa y tecnología. Estuvo terriblemente lento. Llegamos a las 10 de la mañana pasando Payata y a esa hora arrancamos a hacer cola. Y llegamos a la aduana a las 5:30 de la tarde. Los argentinos llegaron en masa a nuestro país. Aprovechamos el fin de semana largo, porque allá tenemos jueves, viernes santo, y después tenemos lunes y martes, allá en Argentina es feriado. Se trajo la maleta llena, pero repleta. Está muy barato. Mejores cambios. Y sí, hace algunos meses éramos nosotros los que cruzábamos la frontera buscando buenos precios. Ahora son ellos los que vuelven después de años a Chile a exactamente lo mismo. La última semana y a diferencia del último año volvimos a ver las maletas, entonces creemos que hay una disponibilidad mayor de presupuesto de parte de los argentinos para comprar en Chile. Bastantes huéspedes argentinos de 11 habitaciones, la verdad que se ocuparon 10. Sí, hemos visto bastante afluencia de argentinos, imagino por la Semana Santa que hemos tenido. Ahora el oficial se equiparó un poquito más al de usted, entonces las cosas aumentaron mucho más allá, por lo tanto nos empieza a salir más barato venir para acá. Y aún con impuestos y todo conviene. Hay más plata, hay más movimiento de dinero. ¿Aprovechar de venir a comprar? Sí, por supuesto, a eso hemos venido. El objetivo es claro, pero antes había que cambiar dinero. Ayer, por ejemplo, quise cambiar en otro mall y hice 2 horas de cola. Cuando llegué no había más pesos chilenos. No había plata chilena. Estuvimos casi 3 horas haciendo cola, decían no hay más y la gente se quedaba haciendo cola igual, después reponían a los 40 minutos y volvían a cambiar hasta que se quedaban sin. Vuelven por lo que generalmente años atrás venían, además del turismo, la ropa y la tecnología. Adidas originales que allá incomprables totalmente. ¿Y cuánto te salieron? 42.000. Este buzo, por ejemplo, está en 15.000 pesos y allá en Argentina lo podés conseguir 30, 40. Esto salió 23.000. Bueno, ahí lo que ven por ahora, Argentina ha quedado muy cara nuevamente en todo lo que son calzado, productos textiles y electrónica, computadoras, todo tipo de electrónica. De nuevo, mucho más caro que en Chile, ¿no? Ahí lo que juega es el 100% de inflación en dólares que ha tenido la Argentina, prácticamente 90% en 4 meses. Y también juega que, obviamente, Chile es una economía mucho más abierta, con menos impuestos en todos esos productos. Todavía la Argentina no está tan cara en dólares con el tema de alimentos. En algunos está a la par, en otros un poquito más barato, en otros un poco más caro que en Chile. Todavía no es el 2017. Con el dólar de Macri de 17, 18 pesos, a valores de hoy era un dólar de 700 pesos, era un dólar más atrasado que el que tenemos actualmente, el dólar de 1.000 pesos. En aquel entonces los argentinos iban a Chile no solamente para comprar calzado, zapatillas, ropa o electrónica, sino también alimentos. Todo era mucho más barato. Cuando la Argentina se vuelve cara en dólares, y hay un problema. Digamos, o bajás brutalmente y rápidamente los impuestos y abrís rápido la economía, o, bueno, algo pasa. Pero es un termómetro que hay que prestar atención. No es una buena señal de que la Argentina se vuelva cara en dólares. Otro de los temas del día fue el cruce entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la fuga de presos en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. En 48 horas máximo hubo en la Ciudad de Buenos Aires 2 fugas. 11 presos. 9 presos se fugaron el domingo a la noche de una comisaría de San Telmo y hoy, se fugaron 2 presos de una comisaría de Valvanera. Y acá la gran discusión que se da entre nación y ciudad es dónde deben estar alojados esos presos. La ciudad dice que corresponde que estén detenidos en cárceles federales porque la Ciudad de Buenos Aires no tiene cárceles, tiene comisarías y alcaidías, que son lugares de tránsito para los detenidos y sin embargo tiene el doble de detenidos en esos lugares que están desde hace mucho tiempo. Inclusive hubo informes que daban cuenta que en esos lugares hay presos hacinados con
violación a los derechos humanos porque no están en condiciones de alojar detenidos por mucho tiempo. Y la ciudad le está pidiendo a la Nación que lleve esos presos a las cárceles federales. Cuando asumió el gobierno de Javier Milei con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación, todos creían que iba a haber un acuerdo. Bueno, ese acuerdo no llegó porque la Nación sigue sin recibir a todos los presos que debería recibir para las cárceles federales que están en las comisarías de la ciudad. La expectativa es que este año la ciudad termine de construir un módulo aparte en la cárcel federal de Marcos Paz solo para presos de la ciudad. ¿Cuál fue el número de fugas en cárceles? 11. En 48 horas, 11 presos se fugaron de la ciudad de Buenos Aires. En lo que va del año, 10 fugas hubo en comisarías y el año pasado hubo 41 fugas en la ciudad de Buenos Aires. Es un problema. Grave, muy grave. Martín Angulo, gracias. Gracias, Javier Calvo. Nos estamos retirando. Se quedan con Mariano Yese en A24. Nos reencontramos mañana, 20 horas. Chau, chau. Pasen a bien.